Lo tenemos en línea a nuestro compañero Francisco Ayala. ¿Cómo estás, Fran? Damián Basieto y bueno, y tus compañeros de acá del programa te saludamos. ¿Cómo estás, Fran? Hola Dami, hola Juli, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Me alegro. Yo bien en el Congreso. Hoy se está haciendo una audiencia en solidaridad con Norman Briski, que fue Ujú. atacado por decir en los premios Martín Fierro su solidaridad con el pueblo palestino, con Gaza. Bueno, fue atacado, bueno, ahora fue desestimada la denuncia, pero bueno, los ataques siguieron. Así que desde la bancada del Frente de Izquierda, con Mónica Slotauer y las demás bancas, están haciendo una audiencia solidaria por él. Bien, ¿cómo está el movimiento? ¿Todo por allá? ¿Se difundió? ¿Hay gente? ¿Cómo está Sí, la cuestión? vinieron varios artistas, varias personalidades de los derechos humanos. Ajá, La verdad fue una semana bastante movida en el Congreso en general. sí, Sí. claro. Esto lo comento como un poco de introducción de cómo estamos terminando. Una semana donde hubieron 5 convocatorias a sesiones en el Congreso, de las cuales se hizo una sola, y la que resonó más fue la convocatoria por la sanción de la que le llaman la ley de ficha limpia. Que Ajá, quería comentar un poquito en la columna de cómo vienen las novedades de eso. Sí, Esto es una ley que viene impulsando principalmente el PRO desde hace varios años, en donde, lejos de lo que puede parecer o puede caer bien, decir, bueno, no queremos que ninguna persona corrupta esté en el gobierno, en donde hemos tenido toda clase de gobiernos corruptos, tanto de un lado como de otro, desde el kirchnerismo, el macrismo o el mismo gobierno actual con Caputo, con Sturzenegger, acusado inclusive denunciado por una violación, una cosa escandalosa que se supo en estas semanas. ujú, Ellos lo que plantean, lejos de solucionar ese problema de todos estos mafiosos, todos estos corruptos en el gobierno que se han enriquecido, lo que plantean es simplemente no que devuelvan lo que robaron y que vayan presos, sino que no puedan presentarse a elecciones quienes tengan condena de segunda instancia, que tampoco es una condena firme. claro, sí, Esto de totalmente. condena de segunda instancia se reaplicaría, por ejemplo, para Cristina Kirchner, que no pueda presentarse a las elecciones. Eso que puede parecer, digamos, una cuestión, como dije, de entrada, como algo positivo, decir, bueno, estamos luchando contra la corrupción, en realidad, en manos de estos gobiernos, en donde están negociando todo el tiempo con carpetazos, con servicios de inteligencia, vimos cómo se manejan los trolls y los servicios de inteligencia de Caputo, como antes eran con el macrismo, donde se iban de viaje junto con jueces y demás, o como vimos en su momento también con el kirchnerismo, como armaban causas y todo eso. La verdad que suena más a un apriete político electoral de un lado y de otro, como tirarse carpitazo para proscribir a quienes no le gustan o quienes generan diferentes acuerdos o desacuerdos políticos del momento, y de la mano de eso quieren incluir también todo lo que sea cualquier atentado contra el orden público. Es decir, si te agarran protestando en la calle contra, por ejemplo, la ley del robo a los jubilados, en defensa de las universidades y demás, si te detienen por eso, también puede ser una causal de que si vos te estás organizando políticamente, mañana no puedas presentarte como candidato. O sea que ujú. limar todas las expresiones políticas que al gobierno de turno no le guste que se presente. Entonces, en el marco de eso, miren lo escandaloso que es cómo se vienen utilizando esta ley para acuerdos o desacuerdos políticos, que la Libertad Avanza, que Milei dijo en el acto de apertura de las sesiones ordinarias que iba a apoyar esa ley, la Libertad Avanza evitó que 8 diputados de ellos bajen a dar el quórum. Digamos, lo que habitualmente es una forma de decir, una forma de bloquear una ley es no dar quórum. Es una Sí. parte de lo que permite la reglamentación del Parlamento. Entonces, el mismo Libertad Avanza, que supuestamente apoyaba eso, y algunos del PRO, se negaron a bajar a dar quórum, lo cual generó todo un estallido en su momento, que lo que se rumorea es que hay un acuerdo entre Milei y el kirchnerismo para evitar que esta ley avance a cambio de que le voten al hijo, un juez absolutamente corrupto de Ujú. Comodoro Pi, denunciado un montón de veces por frenar causas, cómplice también de lo que fue frenar todo lo que tuvo que ver con el atentado de la AMI, o sea, un tipo muy, muy turbio,
que el kirchnerismo y el mileísmo, o los libertarios, estarían en un acuerdo político en donde permitirían que Cristina Kirchner sea candidata, porque encima Milei dice que la prefiere como opositora, para polarizar con ella, y acordar eso y acordar también que Martín Menem siga siendo parte, digamos, siga siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, una ley súper floja en un montón de cosas morales, ya sin ser sancionada, ya está siendo utilizada políticamente entre acuerdo entre los bloques mayoritarios. De hecho, Fran, ya trascendió, ¿no? En una nota, la número 2 de Cristina, ya dijo que votó a favor o que va a apoyar el pliego. Ya firmó el pliego para el hijo. Sí, de los senadores. Sí. Por eso, ahí cuando uno empieza a ver que es evidente el acuerdo que hay. Claro, Sí. recordamos también que Ariel Lijo Sí. estuvo presente en una de las causas, ¿no? Que se le acusaban a la expresidenta. Sí. Por eso, entonces hay un montón de acuerdos entre ellos. Por eso digo, se utiliza esta ley, inclusive sin sancionarla todavía, ya la están utilizando para tirarse carpetazos, llegar a acuerdos y demás. En donde quienes deciden esto es una justicia que no merece mucha confianza, porque todo este tiempo han tenido todo tipo de acusaciones, de cuando depende quién está en el poder, es a quien atacan y a quienes protegen. Claro. Donde ha tenido, por ejemplo, Macri ha sido procesado y que cuando llega al poder le cerraron todas las causas, y así podemos dar un montón de ejemplos más. El caso Cavallo En el ahora marco de esto que también. en el marco de esto que quieren hacer una reforma electoral, que podemos hablar si quieren la semana que viene, que es un escándalo. Es un escándalo que va a ser, solo los partidos apoyados por los empresarios van a poder presentarse. Por eso lo dejo como adelanto para una próxima columna. Bueno. Y lo otro que pasó esta semana, que fue muy importante, que tenemos ahí el audio de que hubo en la legislatura porteña, se discutía lo de profesionalismo de las y los enfermeros, hubo una movilización y terminaron votando otra cosa, así que dejamos el audio, en todo caso complemento después el audio de la legisladora Mercedes Trimarchi, de Izquierda Socialista, del Centro Izquierda, que apoyaba la ley que proponían las y los enfermeros. Bueno, vamos a hablar con la diputada y esto es lo que les decía a nuestro compañero allí en Congreso. Ayer en la legislatura porteña se convalidó un acto de injusticia que viene llevando adelante el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso acompañado por los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, que acompañaron el proyecto del PRO contra el proyecto de las enfermeras y los enfermeros, y contaron con la abstención de los 7 diputados de la Unión Cívica Radical, que con esa abstención lograron que el proyecto de las enfermeras que venían trabajando durante todo este año, que incluso fue acordado por diferentes bloques políticos, perdiera por un voto. Y todo esto se garantizó con la represión por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la puerta de la legislatura, que golpeó, violentó y gaseó incluso a las enfermeras, a los enfermeros que se encontraban reclamando un reclamo justo, que es la incorporación en la 6035, la Ley de Profesionales de la Salud, para aquellas enfermeras y enfermeros que son profesionales. Bueno, ahí escuchábamos a Mercedes Trimarchi. Sí, como bien explicaba ella, lo que están reclamando, algo que le sacaron con el gobierno de Larreta, que le sacaron la categoría de profesionales a las y los enfermeros, que son los que más laburan, digamos, en los hospitales, en las clínicas. Claro, son los que están en la primera línea dentro del ámbito de salud. Exactamente. Por ejemplo, el haberle sacado la categoría de profesionales cuando pasó la pandemia, a todos los profesionales les dieron una especie de licencia para descansar después de todo el estrés que significó laburar en esas condiciones, y a enfermería no se lo dieron porque no son profesionales. Y además deberían estar cobrando el doble de lo que cobran ahora si tuvieran la categoría que le corresponde, lo cual el gobierno también se lo niega. Entonces tiene que ver con sus condiciones de trabajo y obviamente también por su salario. Así que ahora lo que termina votando es una categoría nueva que no los reconoce como profesionales y que cobrarían bastante menos, pero bueno, las y los enfermeros ahora siguen en asambleas, en luchas y demás. Vamos a ver cómo sigue acá en la Ciudad de Buenos Aires
en donde vemos el alineamiento muy directo de ataque a trabajadores en todos sus ámbitos, así es. Ayer Macri con el gobierno nacional. Ayer se pudo ver también en recortes de las redes y de distintas, de distintos medios, cómo se fue la represión. Sí, yo estuve ahí, la verdad fue totalmente brutal, innecesario, cómo le pegaron a las y los enfermeros, cómo los atacaron, es una locura, digamos, el maltrato, la discriminación, digamos, a enfermería que sufren, porque también enfermería por lo general son sectores muy feminizados, digamos, una profesión que está muy como pensado para las mujeres, porque son tareas de cuidado, que se podemos charlar otro día, lo que significa, podemos hablar con alguna de las compañeras feministas que explican esto mejor, y también son sectores por ahí más populares también quienes tienen esa profesión. Una profesión muy sacrificada, de mucha responsabilidad y muy discriminada y muy atacada por el gobierno de Jorge Macri y del PRO, con el acompañamiento de la Libertad Avanza y sectores del radicalismo. Bueno, Fran, muchas gracias. Semana movidita. Una semana con todo, ¿no? Con todo, en el Parlamento, tanto del Nacional como en la legislatura. Así que nos estaremos hablando la semana que viene y buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, Francisco. igual para vos. Un abrazo grande. Chau, chau.